Dios les bendiga. A mí me toca que compartirles la lección número 19, que lleva por nombre la fe de creer en Jesús como el Cristo. Para ello vamos a ver 3 puntos. El número 1 es el objetivo de la Biblia y del ministerio. El segundo es si creemos en Jesús como el Cristo. Y el tercero, la fe de creer en Jesús como el Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 31, para ver el objetivo de la Biblia. Bien, dice la palabra del Señor: pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, la Biblia, toda la Biblia nos habla de Cristo. Toda la Biblia se enfoca a Cristo. Y dice muy claramente, o sea, fue escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Vamos a leer también primera de Juan, capítulo 11, versículo 15, vamos a hablar acerca de los ministerios. Uno de ellos es el ministerio de Jesús, el ministerio del apóstol Juan, el ministerio del apóstol Pedro y el ministerio de Pablo. Pero vamos a ver ahora el ministerio de Jesús y vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 25. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Todo se trata de Cristo. La Biblia nos habla de Cristo. Vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista y nos habla también en Juan capítulo 1, versículo 7, y dice: este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren en él. Muy bien, dice, vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Y sabemos perfectamente que la luz es Cristo. Entonces vino para dar testimonio de Cristo, para que habláramos de Cristo. Muy bien. El ministerio del apóstol Juan también lo podemos leer en Juan capítulo 19, versículo 35. Y dice la palabra del Señor: y el que vio da testimonio, y su testimonio verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Entonces, ¿en quién debemos de creer? Si no es que en Jesús como el Cristo. También tenemos el ministerio de Pablo, y podemos leer Romanos capítulo 1, versículo 5, que dice: y por quién recibimos la gracia del apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Si usted se da cuenta, todos los ministerios están enfocados en Cristo. Todos los ministerios, tanto el ministerio de Jesús, el ministerio del apóstol Juan, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio del apóstol Pedro y el ministerio de Pablo, todo se enfoca a Cristo. El segundo punto es si creemos en Jesús como el Cristo. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 3, 16. Si creemos verdaderamente en Jesús como el Cristo, ¿qué obtenemos de creer en Jesús como el Cristo? La palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Oiga bien, para que a todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Muy bien, Dios dio a su único Hijo, mis hermanos. Dio su único Hijo y nos lleva a creer que Jesús es el Cristo. Entonces, también Juan capítulo 6 y versículo 35, dice la palabra del Señor: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y todo el que viene a mí nunca tendrá hambre, y todo aquel que cree en mí jamás tendrá sed. Todo esto es por alguna razón, y es porque Cristo es nuestra roca, es porque Cristo es nuestra esperanza, es porque Cristo es la vida eterna. Y si creemos
que Jesús es el Cristo, tendremos todas estas bendiciones, mis hermanos, como habla Juan capítulo 12, versículo 46, y que dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bien, entonces todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo está en oscuridad, está en tinieblas. En Primera de Juan capítulo 5 y versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Asimismo, nos afirma también Primera Juan, capítulo 5 y versículo 5, y dice: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Cristo. Muy bien, hermanos, todas estas bendiciones las tendremos si creemos que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote que nos ha salvado, hermanos, de las tinieblas. El verdadero Rey, profeta y sacerdote que nos ha sacado de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable que es Cristo. El tercer punto es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 8, que dice: les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy bien. Juan capítulo 6, versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bien, hermanos, que creamos en Cristo, que creamos en Jesús como el Cristo, porque es el que ha sido enviado por Dios. Bien lo dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20, cuando nos dice: es creer que Cristo está juntamente crucificado. Es que, hermano, ya no vivo yo, es que Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, es creer que Jesús es el Cristo, es creer que ya nada es problema, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos manda a creer en que Jesús es el Cristo. Es creer verdaderamente que ya nos lo tenemos todo. Entonces, si leemos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10, dice: la manera en que, si nosotros, hermanos, entendemos que el objetivo de la Biblia es creer en Jesús como el Cristo, si nosotros entendemos y tenemos la fe en Jesús como el Cristo, entonces viviremos de acuerdo a esa fe. Y entonces, si leemos 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, dice: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es como se vive cuando se tiene a Jesús como el Cristo, porque entonces nosotros ya podemos decir: todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque creemos en Jesús como el Cristo, porque tenemos la fe correcta de que Jesús es el Cristo. Entonces vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Dios les bendiga.